Ahora sí, supongo que no se escuchó la grabación. Así que, buenos días, nos vemos nuevamente en nuestras clases de introducción a la física para hoy día jueves. Hoy día lo que tengo es solo un poco más de materia. Y luego de eso vamos a ver más ejercicios de colisiones y todo lo que compete a la unidad 6. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para hoy día? Pues bien, es una noción central de lo que significa, bueno, una noción central de la física, claro, en especial cuando se trata de muchas partículas o en cursos posteriores, van a ver de que eh, también compete con la idea de representar o tomar en cuenta la dimensión y la forma de los objetos. Y esa noción es el centro de masa. Bien, ¿qué es el centro de masa? El centro de masa es un concepto que derechamente sacamos de la matemática, pero viene para nosotros, ¿cómo decirlo? Eh, ya empaquetado, listo para consumir y usar para nuestras necesidades teóricas. La primera fórmula que aparece en nuestro libro de día es la siguiente. Si es que alguna vez han visto algo de estadística en la media, esto les debería parecer parecido. Lo que tenemos aquí es esencialmente un promedio ponderado, en el cual estamos promediando posiciones, o sea, estamos promediando posiciones y ponderándolas con las masas. ¿O no? Sí, estamos ponderándolas con la masa. Solo que en lugar de dividir, la diferencia con el promedio ponderado es que en lugar de dividir por la cantidad que en este caso correspondería, que es el universo total de diferentes muestras, es derechamente la suma de todas las masas. Pero aún así esta analogía funciona, porque lo que sucedería en un promedio, digámoslo, es que podría tener los números 2, 3, 4, 4 y 2 nuevamente. Mi promedio sería 3 porque hay 2, 4 y por lo tanto el número que queda entre medio de todos estos sería 3. Pero si yo multiplico, o sea, pondero, cada uno de estos por diferentes cantidades, voy a obtener un resultado diferente. Mientras mayor sea la ponderación, más desviado va a estar el promedio respecto del promedio normal. Si es que yo ponderase todas las posiciones, quedaría
claro, en el centro de todas las posiciones, pero no siempre es así. Típicamente cuando hemos tratado objetos como un bloque o una partícula, siempre asumimos de que estas cosas tienen lo que se llama una distribución de masa uniforme. Lo que en el lenguaje común sería derechamente de que son uniformes y de que no hay ninguna parte de estas que sea más pesada que la otra, entonces se comportan de la manera que nosotros esperaríamos. De la misma forma que una partícula sin dimensión con masa m en un punto en particular. Pero no siempre es así, porque siempre hay una parte más pesada de algo o el objeto derechamente no tiene una forma conveniente como un cuadrado o como un círculo. Tengo una taza aquí, tendría que, si bien podría asumir de que alrededor de esta hay una uniformidad, no puedo saber dónde está el centro de masa, así como así, no es una simple figura. Entonces tendría que obtener su centro de masa. Otro, un clásico ejemplo de una figura que no es derechamente uniforme por diseño, así, no es uniforme por diseño, es el martillo. Necesitamos un mango ligero, el cual pueda sostener una parte muy pesada en su extremo para ejercer un máximo torque y esencialmente aumentar la fuerza que proyectamos en un punto en particular. Entonces, claramente, si es que tomamos solamente, bueno, si es que tomamos en cuenta solamente esta parte de aquí y tomamos en cuenta la posición de la cabeza del martillo y del mango del martillo, claramente la cabeza del martillo es la más pesada, entonces esta ponderación va a poner su centro de masa más cerca de la cabeza. Ahora, como verán, esta definición es bastante limitada porque esencialmente nos dice solamente la posición en X del centro de masa. Pero yo puedo agarrar esta y sustituir X por Y. No. ¿Y qué pasa si yo combino esta con una versión en Y y las pongo en cada una en el eje coordenado? Pues obtengo lo que sería derechamente la versión vectorial de la ecuación del centro de masa. Y esta es la versión que nos interesa. Entonces, ¿por qué es necesario en física saber dónde está el centro de masa? Porque hasta ahora no hay nada más que, aquí está el centro de masa, no se dice el centro de masa de las cosas que no tienen la masa distribuida homogéneamente en su figura. Pues bien, ¿qué pasa si yo empiezo a involucrar el tiempo en esta ecuación? Y empiezo a dividir por un lapso de tiempo. Y hago bueno, y tan claro, hago este lapso de tiempo muy pequeño.
¿Bien? Aquí tengo el lapso de tiempo y lo voy a meter. Si hago este lapso de tiempo muy pequeño, lo que voy a tener es la velocidad instantánea. En este caso, la velocidad instantánea del centro de masa. Y créeme, no se vuelve muy complicado porque este denominador lo puedo yo multiplicar a cada uno de estos términos. Y, sorprendentemente, o más bien, para nada sorprendentemente, es que esta posición dividida por esta diminuta, más bien diminuto lapso de tiempo, va acompañando, está como queda acompañando a cada una de las posiciones de la partícula 1, 2, 3, 4 y 5 y todo eso. Entonces esto se vuelve velocidad de 1 por masa 1 más así, bueno, ¿por qué seguir velocidad 2 por masa 2 más tanto y esto sigue siendo dividido por la suma de todas las masas? Ahora, aquí llegamos a una cuestión interesante. Porque, como hemos visto durante esta unidad, la masa por la velocidad es el momentum. Y aquí esencialmente tenemos el momento de cada una de las partículas. Y aquí tenemos una masa equivalente a la suma de todas las masas por la velocidad del centro de masa. Entonces, si yo paso esto aquí y le llamo P grande igual a M mayúscula por la velocidad del centro de masa igual a la suma de todos estos momentos. Lo que podría dar yo a entender es que esta cantidad T grande es el momentum total, ¿no? Si tenemos dos partículas, el momentum total es la suma de las dos partículas. Si tenemos tres partículas, el momentum total es la suma de las tres partículas. Y esta cantidad se conserva. Y también la puedo escribir como la masa total por la velocidad del centro de masa. Interesante, ¿no? Ahora, retrocediendo un poco aquí, voy a agarrar esta ecuación y le voy a aplicar otra división por un lapso de tiempo muy pequeño. ¿Qué pasa cuando divido la velocidad? Bueno, ¿qué pasa cuando divido la velocidad en un lapso de tiempo muy pequeño? Obtengo la aceleración. O claro, podría comparar la velocidad del centro de masa inicial con la velocidad del centro de masa final. Y lo que tendría sería una aceleración. Claro, dividiendo en el lapso de tiempo. Entonces, aceleración del centro de masa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tendríamos entonces lo mismo que pasa ahí. Masa por aceleración 1, masa 1, aceleración 1, masa 2, aceleración 2, masa 2, aceleración 3, más tanto, dividido por masa 1, más masa 2, más masa 3.
Y curioso esto, pero la masa por la aceleración es igual a la fuerza neta, ¿o no? ¿Qué pasa si yo tiro la masa total aquí? Tengo que la masa por la aceleración, bueno, la aceleración del centro de masa, o podría decirse que la fuerza neta sobre el centro de masa es igual a, por supuesto, la suma de las fuerzas netas sobre todas las, o sea, la suma de las fuerzas netas actuando en cada partícula, lo cual de por sí no es muy útil. Ahora, déjame chequear algo. No sé. Ahora, vamos a dejar esto por aquí porque quiero sacar unos ejemplos antes de ah, antes de que sigamos con las consecuencias de esta ecuación. Volvamos a esto un momento. Hemos visto durante esta unidad de que esta cantidad, el momentum total, se conserva, ¿no? Y típicamente hemos visto, o más bien, hemos visto solamente problemas en los cuales interactúan dos partículas. Ahora, voy a proponerles dos situaciones. Tenemos una de las el primer problema que vimos, que era el del arquero sobre la pista de hielo, el cual lanzaba la flecha y luego se deslizaba hacia atrás. Tenemos la colisión inelástica, en la cual los dos autos venían en direcciones perpendiculares y luego se unían en una de estas. Y luego tengo esto. Tengo dos bloques, los cuales inicialmente estaban en reposo y luego son empujados, acelerados, en un instante por una fuerza F. Ahora, ¿en en cuáles de estas tres situaciones el momento no se conserva? El momento total del sistema no se conserva.
¿Alguno tiene una opinión de cuál de estos tres podría ser? Pues bien, aquí vamos a analizar lo que tienen en común los dos sistemas donde se observa el momentum y el cual no se observa el momentum. Primero veamos. Aquí claramente hay una fuerza involucrada, es la tensión de la cuerda, la cual empuja a la flecha, pero claramente primero el momentum total era cero y el momentum total sigue siendo cero porque el momentum del arquero es derechamente el inverso aditivo del momentum de la flecha después de que esta es lanzada. Así que el momentum sigue siendo cero. El momentum total del sistema sigue siendo cero. Aquí el momentum total sigue así. Primero es el momentum del carro 1 más el carro 2. Y el momentum total sigue siendo esta suma, solo que es un vector singular en el que tiene la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final. Dado que es una colección inelástica, se pierde energía cinética, pero el momentum sigue estando ahí. Ahora, aquí, inicialmente, los dos estaban en reposo. Y luego se les aplicó una fuerza. Y después de que se deje de aplicar esa fuerza, el momentum final es una cantidad distinta de cero. Porque primero estaban quietos y luego ganaron una velocidad. Dado el tema de trabajo de energía, nosotros podemos encontrar qué velocidad, pero al fin y al cabo se aplicó una fuerza sobre estas dos partículas. Y ahora su momentum deja de ser cero. Si es que en su lugar hubiese tenido un resorte comprimido entre estas dos partículas y luego lo hubiese liberado, el momentum sí seguiría siendo cero. Porque, claro, primero es cero, pero luego se van en direcciones contrarias de forma tal de que se conserva el momentum. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre estos tres sistemas? La diferencia principal es que en este hay una fuerza externa siendo aplicada sobre el sistema. Aquí la tensión ya era parte del sistema al punto en el que lo estamos analizando. Aquí no hay fuerzas actuando sobre el sistema. Las fuerzas actúan, de hecho, claro, como lo habíamos analizado, para reducir la ley de conservación del momento en la ley de acción y reacción de Newton. Estas colisionaban, estas partículas colisionaban, reaccionaban entre sí y reaccionaban de forma tal de que, dado de que reaccionaban bajo la tercera ley de Newton, es de que nosotros podemos derivar la ley de conservación del momento. Ahora, es aquí donde está o sea, no el problema, pero la diferencia. Aquí hay
fuerzas internas, ya sea por reacción, por colisión entre las partículas, o porque hay una fuerza involucrada dentro del sistema en sí. Aquí, el sistema fue empujado y robado, por decirlo así, de su estado de reposo. Entonces, nosotros podemos diferenciar entre fuerzas internas y fuerzas externas. Entonces, hay algo aquí que podemos hacer. Podemos dividir esta suma entre la sumatoria de la fuerza neta causada por las fuerzas internas y la sumatoria de las fuerzas, así, de las fuerzas externas al sistema. Pero aquí hemos visto algo, o sea, aquí hay una clave, claramente, que acabamos de deducir respecto a las fuerzas externas. Las fuerzas externas cambian la cantidad de momentum total que hay en un sistema. Las fuerzas internas no lo hacen. Si la fuerza, y esta sería, por supuesto, la fuerza neta actuando sobre el centro de masa causada por las fuerzas internas, pero eso no pasa. Entonces, ¿cómo decimos esto matemáticamente? Pues bien, la variación del momentum total, así, en el tiempo, sería, por supuesto, sería precisamente esto. Es que, claro, aplicamos la cosita de dividir por el lapso de tiempo a esta parte de la ecuación, tenemos esto. Pero ya sabíamos de que la variación del momentum es el impulso, y el impulso es causado por fuerzas. Pero el tema es que el momentum total no... Así. Ah, tengo que saber cómo hacerlo. Bien. Primero, deducimos de que esto no cambia el momentum total. No cambia P grande. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por una fuerza? Nosotros lo entendemos como masa por aceleración, pero también hemos visto de que la fuerza también es la variación del momentum por el tiempo. Pero entonces, si esta sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas internas, sabemos de que no cambia P, que esta cantidad no cambia, esta variación es cero. Entonces, esta cantidad debe ser cero. Por lo tanto, aquí obtenemos algo que sí es de consecuencia física. La sumatoria, o más bien la fuerza neta
de las fuerzas externas a un sistema son las que van a cambiar el comportamiento de todo el sistema y van a actuar de forma tal de que la fuerza neta, o sea, más bien la sumatoria de las fuerzas externas, actúa como una fuerza neta sobre el centro de masa. Entonces, es por eso de que podemos asumir tantas cosas como las solemos asumir en física. Voy a agarrar otra. Aquí yo tengo una lata de un aerosol. Dentro de este aerosol hay un líquido, el cual yo puedo agitar y va a tener muchas partículas dentro de este. Estas tienen su propio momento interno, colisionan entre ellas mientras yo las muevo y aplico una fuerza externa para moverlo. Pero el cambio interno no importa si es que yo lo lanzo y tiro esta cosa para hacer que se mueva de forma de movimiento parabólico. Yo puedo seguir su centro de masa, independiente del movimiento interno de sus partículas, y va a seguir un movimiento parabólico, porque lo que importa es simplemente el centro de masa de este sistema. Yo aplico una fuerza externa a este sistema y y claramente si es que no me importa saber cómo es que se conserva el momentum dentro de esta lata, yo puedo seguir esta lata como una partícula. Y esto también, claro, se conecta con la idea de fuerzas no conservativas. Sé que, más bien, en los ejercicios que teníamos de conservación de energía, podíamos hacer caer cosas, podíamos hacerlas rodar sobre una pendiente, hacerlas chocar con un resorte y la energía se conservaba. Si es que veíamos de que no, claramente, claro, si metíamos otra partícula, claro, va a interactuar de esta de alguna forma, pero ahora que tenemos la conservación del momentum, sabemos de que la energía se va a conservar y todo eso. Pero si es que metíamos roce, si bien, claro, bajo lo que había dicho, hubiese estado en el sistema desde antes, es una fuerza externa. Es algo que el ambiente ejerce sobre las partículas. Entonces, es, entonces, si seguíamos, si hubiésemos seguido el centro de masa, hubiésemos visto cómo la fuerza de roce actuaba de vez en cuando para robarles energía cinética en la dirección en contra del movimiento. Podría haber sido un ejercicio, pero ya estamos en otra unidad y tampoco es necesario que lo veamos. Vamos a hacer ejercicios de colisiones ahora que esta última parte de la teoría ya está, digámoslo, completa. Entonces, voy a borrar el pizarra. Bien, vamos a ver uno de los libros.
No, ¿verdad? Ah, los problemas. Se me perdió. Aquí está. Bien. Este ejercicio podría verse complicado, pero es relativamente, bueno, es sencillo en términos de matemática, por supuesto. El bloqueado de la figura 8, ay, verdad, sí, figura 835. Tiene una masa de 1 kilogramo y el B de 3 kilogramos. A y B se juntan a la fuerza comprimiendo un resorte S entre ellos. Luego el resorte se suelta del reposo en una superficie plana sin fricción. El resorte de masa despreciable está suelto y cae a la superficie después de extenderse. El bloque B adquiere una rapidez de 1,20 metros sobre segundo. ¿Qué rapidez final tiene A y cuánta energía potencial se almacenó en el resorte comprimido? Bien. Bien. ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que está involucrado aquí? Hay dos principios que ya hemos visto en clases, los cuales son necesarios aplicar para resolver este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? En ¿Alguna? principio de conservación de energía, Ya, tenemos correctamente conservación de energía. Y el segundo, ¿cuál sería? conservación del momento, Precisamente, el ejercicio ya está resuelto. Entonces, el primer estado del sistema está, por supuesto, ambos quietos, el resorte comprimido. Entonces la energía mecánica inicial del sistema es puramente elástica. Se crea un medio de K, la compresión del resorte. La energía mecánica final del sistema, como nos indica el ejercicio, es de que una de las masas se va para allá, una de las masas se va para allá, y el resorte se estira completamente y se cae. Entonces tenemos movimiento para acá, movimiento para allá y ninguna otra fuerza disipativa o acción por parte de la energía potencial gravitatoria. Entonces, lo que tenemos aquí es un medio de la masa por velocidad, así, de la masa 1, velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2, velocidad 2 al cuadrado. La energía se conserva, entonces así, la diferencia es 0, entonces esta cantidad es igual a esta cantidad, y entonces yo las puedo igualar. Bien, según el ejercicio, por supuesto,
no me dice cuánto se comprime el resorte. Y me dice una de las velocidades, así que tengo dos incógnitas y una ecuación. Y es aquí donde, como había adivinado el compañero, o más bien correctamente deducido su compañero, entra la conservación del momentum. Entonces, inicialmente el momentum total es 0. Entonces, dado la ley de conservación del momentum, el momentum final también debería ser 0. Y tenemos claramente la masa 1 desplazándose en así. El momento final sería la masa 1 desplazándose con velocidad 1 en x negativo. Y tendríamos la masa 2 desplazándose con velocidad 2 en la dirección x positivo. Estas dos cantidades son iguales, entonces esto nos deja con que estas dos cantidades tienen el mismo módulo. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación. ¿Cuál es la velocidad que conocemos? Es la velocidad del bloque B. El que lo llamé velocidad 2, este es conocido, entonces hay que despejar 1 en función de 2. Entonces velocidad 1 sería masa 2 sobre masa 1, velocidad 2, ¿cuál sería? Porque son dos aquí. Lo que sería 3 sobre 1 por 1,2. Y eso sería 3,6 metros sobre segundo. Así. Nos preguntan cuánta energía potencial eléctrica se almacenó, así que sería cuestión de... sería cuestión de simplemente reemplazar aquí. Es hora de sacar la calculadora. Sería 0,5 por masa 1. La masa 1 son 1 kilogramo. Esta. Por velocidad 1 al cuadrado son 3,6 al cuadrado. Más 0,5 por masa 2. Masa 2 es 3 y la velocidad es 1,2 al cuadrado. ¿Será? Entonces, la energía potencial elástica almacenada en el resorte serían 8,64 joules. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se resolvió este ejercicio? No hay problema en preguntar. Porque ahí sacó la velocidad de, ¿cómo decirlo? La velocidad de A, pero nos faltaría el otro ejercicio de la energía potencial. Bueno. Disculpen, no puse los datos en el... Aquí. Los conocidos son
la masa 1. 1 kilogramo. La masa 2 son 3 kilogramos. Y la velocidad 1 son 1,2 metros sobre segundo. Como verás, aquí despejamos la velocidad para este ejemplo de 2. Velocidad de 2. Aquí despejamos la velocidad para 1, ¿cierto? Esto lo convierte en uno de nuestros conocidos. Y nos preguntaban en el segundo ítem cuánta energía potencial elástica teníamos. Pues aquí es aquí donde respondemos esta segunda pregunta. ¿Cuánta energía potencial elástica había? Pues exactamente la misma cantidad de energía cinética que hay después del sistema, dada la conservación de energía. Entonces, no tenemos que despejar esta parte de aquí. Esencialmente está despejada ya. Porque esta cantidad de aquí, que es la energía potencial elástica que tenía inicialmente el sistema, es igual en módulo a la cantidad de energía que había al final del sistema, que es la suma de las dos energías cinéticas. Si yo calculo la energía cinética del sistema, también estoy calculando la energía potencial elástica. Y por lo tanto, calculando esto, ya resuelvo el ejercicio. ¿Respondió tu duda? Sí, sí me la respondió. Gracias. Perfecto. Bien, aquí tengo otro. Bien, aquí vamos a ver algo de otro libro. Lamento aburrirlos cada vez con ejercicios los cuales involucran energía también, pero es bueno tener problemas con intersección con las anteriores unidades. Pues bien, tenemos un objeto de 1 kilogramo que se desplaza a 10 metros sobre segundo, choca contra un objeto estacionario de 2 kilogramos, como se muestra en la figura 6.35. Si la colisión es perfectamente inelástica, ¿qué distancia a lo largo del plano recorrerá el sistema combinado? Ignore la fricción. Bien. Lo voy a dejar un rato con el enunciado para que lo puedan analizar un rato más mientras dibujo la situación en la pizarra. Este problema es relativamente sencillo. Tenemos una
Ahí está. Ya me acordé de las masas. Entonces, tenemos inicialmente esta masita viajando a 10 metros sobre segundo con una masa de 1 kilogramo, esencialmente dándonos cuánto momentum inicial hay en el sistema. Y luego es todo ese momentum y energía cinética que van a tener ambas partículas, se va a transformar en energía potencial en un plano inclinado. Nosotros tenemos que encontrar a qué altura llega. Primero, naturalmente, tenemos que responder qué pasa después de la colisión. Dado que nos dicen de que es una colisión inelástica, tenemos momentum inicial, sería solamente de la masa 1, sería masa 1, velocidad 1. Sí, aún más bien velocidad inicial, vamos a decirlo así. El momentum final del sistema sería la suma de estas dos. Y como los dos van pegados, vamos a ponerle velocidad final. Igualamos estas dos cantidades y tenemos M1 VI, la suma de las masas por la velocidad final. La velocidad final sería masa 1 sobre masa 1 más masa 2 multiplicado por la velocidad inicial, sería la velocidad final. Vamos a calcular eso al tiro. Sería la masa 1 es 1 kilo, la masa 2 son 2 kilos. Entonces tenemos 1, 1, 2, aquí hay 3, sería un tercio de 10, 10 de 3. Sería 3,3 por la velocidad final. Claro, metros sobre segundo. Disculpen. Entonces, luego tenemos otra situación inicial. Tenemos energía cinética, que sería, por supuesto, masa 1 más masa 2 por velocidad final al cuadrado, se convierte en masa por G por H. Profe, una consulta, si el choque dice que es perfectamente inelástico, eso implica que no se conserva la energía, ¿verdad? Es una buena pregunta, pero piensa esto. ¿En qué momento se conserva y en qué momento no se conserva la energía? Porque, recuerda, suben el plano juntos. Si están juntos, la colisión ya sucedió. En este punto del sistema, en este momento del sistema, si bien, claro, hay una cantidad de energía cinética que es equivalente a 1 por 10 metros segundo, 10 metros sobre segundo al cuadrado dividido en 2. Es después de que colisionan que suben la rampa. Entonces, esta cantidad de aquí, esta velocidad, corresponde a esta energía cinética. Esta energía cinética de aquí es diferente y menor a la cantidad de energía cinética que hay aquí.
la energía ya se perdió antes de que subieran la rampa. Ahora, si yo analizo lo que sucede después de la colisión, yo veo de que hay un objeto de masa m1 más m2 viajando a esta velocidad y no hay roce entre donde empieza la plataforma hasta donde llega en la plataforma. ¿Respondió eso tu pregunta? Ah, sí, sí, ahora me quedó claro. Bien. Entonces, sí, verdad. El ejercicio nos pregunta por esta longitud, no por la altura precisamente. Pero podemos despejarla a partir de la altura por trigonometría. Entonces, masa 1 más masa 2 aquí, porque es por h. Podemos sacar este término de aquí y tendríamos que, así, velocidad final al cuadrado sobre 2g sería igual a la altura. Y sí, esta altura es el cateto opuesto para este triángulo rectángulo. Vamos a despejar del tiro. Entonces, h sobre d sería el seno de 37 y por lo tanto h es d seno de 37. Por lo tanto, la velocidad final al cuadrado sobre 2g se igual a d seno de 37 y la distancia que recorre el conjunto de bloques sería 2g seno de 37, así, velocidad final al cuadrado dividido en 2g seno de 37. ¿Y eso cuánto es? Sería 3,3333 al cuadrado dividido en 2 por 9,8 por el seno de 37. Lo que me da un total de 0,94, 19 y tanto, 0,94 metros o 94 centímetros. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Quizás sobre la materia, quizás sobre los ejercicios. Bien, si no hay preguntas, podemos dar la clase por terminada. O sea, mientras, claro, no crean que sus preguntas salgan grabadas, así que voy a detener la grabación.